Muy buenos días, estudiantes. Estamos en la tercera experiencia de aprendizaje, sesión 7, actividad 3, parte 1. ¿Por qué decimos parte 1? Porque va a haber una sesión 8 con el mismo tema, ¿no? Tratando la segunda parte de este tema. ¿Ya? Título: reconocemos nuestras emociones y su importancia con relación a nuestra salud en el actual contexto. Competencia. Vamos a trabajar la competencia construye su identidad. En esta actividad nosotros vamos a comprender cuál es el papel que juegan nuestras emociones en la salud y cómo nos va a ayudar pues a responder nuestro reto principal, ¿no? Que viene a ser el reconocer nuestras emociones y su importancia con la relación de nuestra salud en el contexto actual. Para eso nosotros estamos solamente trabajando lo que es el criterio de evaluación, reconocer emociones. Y lo vamos a hacer a través de un cuadro, ¿no? Como también a través de responder preguntas de reflexión, ¿no? Sobre situaciones que acontecen en nuestro contexto. Y al final tendrán su autoevaluación de aprendizaje. Vemos las imágenes. La pregunta es, ¿cómo afecta la cuarentena la salud emocional de adolescentes y jóvenes? El no participar de eventos sociales ya genera pues un malestar emocional, ¿no? Los jóvenes, su naturaleza es buscar nuevas experiencias. Según la psicóloga Rosa Cornejo de la Universidad de Piura, a lo largo de esta pandemia, muchos adolescentes y jóvenes han demostrado desacato al cumplimiento de las normas, lo cual pues pone en riesgo su vida y la de los demás. Nos preguntamos, ¿no? ¿A qué se debe este comportamiento? ¿Cómo debería actuar de repente el círculo familiar ante esta situación? ¿No? Vamos nosotros a responder algunas de las preguntas que nos van a llevar pues a responder a qué se debe pues este comportamiento, ¿no? A ver, vamos aquí a los aprendizajes previos. Dice así, ¿te viene ocurriendo algo similar? Porque, o de repente habrás observado algo similar. ¿Por qué? A ver qué me dice Arenazas. Te escucho, Arenazas. Melanie. ¿Te viene ocurriendo algo similar o has observado algo similar en los adolescentes de hoy, ¿no? A raíz de la pandemia. Sí, ¿Sí? sí, a lo largo de este tiempo he podido observar en las noticias que muchos jóvenes han sido afectados por esta pandemia y se han puesto mal en su salud mental. Ah, ok. Pero sí, porque muchos jóvenes, ¿no? He podido observar, me dices, ¿no? Muchos jóvenes están afectados en su salud mental, ¿no? ¿Ok? ¿No? A ver, ¿alguien más tiene otra respuesta? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Alguien ha podido observar algo? Ok, listo. Vamos a la pregunta 2. Gracias, Arenazas. ¿A qué se debe este comportamiento? A ver.
¿A qué creen ustedes que se debe este comportamiento? A ver qué me dice Fabiola Medina. Fabiola Medina. ¿Se encuentra Fabiola Medina? Sí. ¿A qué se debe este comportamiento, Fabiola? Bueno, a que tal vez muchos de los adolescentes no están acostumbrados a esta nueva actualidad y a veces se les hace un poco difícil aceptar y a veces están como en negación y su comportamiento cambia y a veces son un poco rebeldes. Ujú. No, muy bien. Correcto. ¿Y cómo crees que debe actuar el círculo familiar? ¿No? Dice así la pregunta número 3. ¿Cómo crees que debe actuar el círculo familiar ante esta situación? A ver, ¿qué me responden ustedes? A ver qué me dice Macuri, Jesús Sánchez. Jesús Sánchez, ¿no está? Machacuay. Sí, profesora, buenos días. Jesús, te Eh, escucho. Pregunta número 3. ¿Cómo crees que debe actuar? Profesora, yo opino de que, bueno, nada, como hay algunos estudiantes de que, o algunas personas han perdido a sus padres, yo creo que más, ¿no? Se sienten, más frustrados por eso, pues, ¿no? Y bueno, sin salirme del tema, yo creo que deben, llevar con un especialista, tratarlo, porque no es normal, ¿no? Que sus emociones cambien de cada persona. Muy bien, deben tratarse con un especialista. No, él se refiere pues a que muchos han sido golpeados con emociones muy fuertes, ¿no? Fallecimiento de personas, pérdidas, cambio de vida. Entonces es necesario un apoyo especial, en este caso de profesional, diríamos nosotros, ¿no? Deben tratarse con un especialista o recibir apoyo profesional. No solamente eh, el adolescente, sino también muchas veces el círculo familiar, ¿no? Para eso, pues, existen líneas eh, que el Estado está proporcionando para brindar el apoyo y el soporte emocional a aquellas familias que en realidad pues están pasando por unas pérdidas bastante grandes, ¿no? Entonces, es bueno saber eso. Muy bien. ¿Algo que de repente quieran agregar? Si no es, Profesora, dime, te escucho. en la pregunta 3 yo creo que los padres prestar atención a sus hijos, deben escucharlos, para que así ellos puedan tomar la medida necesaria. Ujú. Dentro del círculo familiar, los padres deben comunicarse, ¿no? Comunicarse con los hijos para indagar sobre el problema, ¿verdad? Ujú. Y eso debería ser pues una regla, ¿no? Debería de aplicarse constantemente para evitar este tipo de problemas, ¿no? Explosivos, diría yo, porque hace poco he visto en las noticias como un adolescente muy por encima del problema que haya tenido, ¿no? Dentro de su comunidad y también con la madre apoyada, ¿no? Ha desencadenado pues en una histeria que como 10 efectivos policiales han tenido que intervenir. Entonces, eso no se ve bien, ¿no es cierto? Es un indicio de que algo está pasando y eso merece pues una atención especializada.
en ese caso. Muchas veces las madres y los padres, cuando sucede algún tipo de problema, apoyan a sus hijos, pero no de la manera correcta, ¿no? Se ponen más bien de lado y no orientan, ¿no? No se dan cuenta que de repente la conducta o el pensamiento del adolescente no está dentro de la norma. Entonces, tratar en lo posible, ¿no? de que si estamos dentro del círculo familiar, tenemos que brindar pues apoyo, afecto, comunicación, orientación, hacerle ver que por más que crea que puede conseguir las cosas a la fuerza, pues no es lo correcto, ¿no? Existen leyes, existen normas, existen personas que merecen respeto. Ya. Muy bien. Entonces, habiendo aclarado un poquito estas 3 preguntas de nuestro aprendizaje previo, vamos a irnos al caso, a un caso de análisis. Aquí está. El tema, pues, como dijimos, es reconocer nuestras emociones. Nuestras emociones, en realidad, no nos avisan. Nuestras emociones aparecen, ¿ya? Aparecen algunas con mayor intensidad que otras, ¿no? Y no sabemos en qué momento. Nosotros, en el transcurso de la forma como interactuamos, cómo van pasando los días, las horas, constantemente estamos manifestando algún tipo de emoción. Para esta clase, ustedes tendrán algún tipo de emoción, una vivencia de una emoción. De repente, porque su compañero dijo algo, o escribió algo, o opinó algo, ya generó algún tipo de emoción en nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ser humano es muy emocional, ¿no? Constantemente sus acciones están ligadas a ciertas emociones, ¿no es cierto? El problema no está en vivirlas, el problema está en saber reconocerlas. Nosotros como seres humanos tenemos que saber etiquetar nuestras propias emociones, darnos cuenta cuando estamos enojados, cuando tenemos ira, cuando estamos alegres, cuando estamos sorprendidos, cuando algo nos hace feliz. Tenemos que aprender a reconocerlas, primero en nosotros, porque de esa manera nosotros más adelante vamos a generar el control, ¿correcto? Tenemos que saber controlar. Si algo me está generando ira, enojo, entonces tengo que saber calmarme, ¿no? Si algo está generando alegría en mí, entonces tengo que saber no llegar a la euforia, sino tratar también de controlar mi alegría. Entonces tenemos emociones que no nos avisan, aparecen. Entonces las personas, los seres humanos, tenemos que saber que las primeras respuestas que emite un ser humano son emocionales. ¿Se dan cuenta? A la primera pregunta que te van a brindar, que tú vas a querer responder, la persona que te está escuchando sabe que tu respuesta, la primera va a ser emocional. Y que después ya en el transcurso del momento vas a tener respuestas más reflexionadas, ¿no? Entonces, tenemos que generar ese tipo de aprendizaje para más adelante, pues, no generar conflictos entre nosotros, ¿no? Las personas muchas veces generan conflictos porque a la primera respuesta que le dio no le gustó o la ofendió, pero tenemos que ser razonables, que generalmente las primeras respuestas son emocionales. O de repente habrá pasado por ahí, ¿no? Una declaración a una chica o a un chico y de repente te dijo sí. Y después te llama después de un día o de 2 días y después te dice, ¿sabes qué? No. Entonces, tenemos que entender que la primera respuesta puede ser emocional, ¿correcto? Emocional a la situación y no necesariamente es la que queremos escuchar, ¿ok? Muy bien. Y como dijimos, pues, las emociones no nos avisan, aparecen, ¿no? También tenemos que comprender que las emociones tienen manifestaciones fisiológicas, ¿no?
¿Por qué decimos fisiológicas? Porque se comunican con nuestro cuerpo. Nos lagrimean los ojos, nos sudan las manos, estamos ansiosos, constantemente nos estamos mordiendo los labios, nos estamos jalando el cabello, nos molesta el estómago, constantemente tenemos un tic, ¿no? O repetimos la misma palabra, etcétera, ¿no? Hay otros que, bueno, cuando están bastante seguros de sus emociones, manifiestan ciertas frases, ¿no? Hoy estoy feliz, hoy estoy alegre. Entonces, hay una coordinación entre su cerebro, su emoción y el mensaje que emite, ¿no? Entonces, eso también se logra controlando sus emociones, ¿no? Ahora, tenemos que entender que las emociones son temporales, algunas son breves, pueden ser muy moderadas, muy intensas, dependen muchas veces de nosotros, ¿no? Ese grado de intensidad, pero hay emociones altamente intensas, como son la tristeza, la ira y el miedo, ¿correcto? Son emociones muy intensas. ¿Por qué le decimos así? Porque nos cuesta superarlas, ¿ya? Por ejemplo, una persona que ha perdido a alguien, que ha pasado por un duelo, está viviendo un duelo, le va a costar mucho superar esa tristeza. Entonces tenemos que respetar las manifestaciones que esta persona pueda dar, porque necesita un tiempo para poder superar esa emoción. Otro, muchos de ustedes de repente habrán sentido ira, ¿no? Porque dicen, ay, qué injusto, ahora estamos en cuarentena, estamos encerrados, y bueno, pues se habrán vuelto irritables. Pues la ira también se trabaja, la ira también se controla, ¿no? La ira la controlamos con la calma, aprendiendo a tener paciencia, aprendiendo a ser tolerantes, aprendiendo a comprender la gravedad del problema. Hay algunos que están en ira y de repente digo, yo quiero salir afuera, quiero irme a pasear, quiero ir al parque. Y de repente cuando regresa a su casa contagia a su mamá, a su papá y todo el mundo se enferma. Y viene el sentimiento de culpa. ¿Se dan cuenta? Porque estos momentos, pues lamentablemente, pues salen a la luz. Se dan como una reacción las emociones. Y cuando son muy intensas, pues toman su tiempo el poder superarlas, ¿no? En el caso del miedo, por ejemplo, el miedo no es malo. El miedo es una emoción que te pone en alerta. En alerta porque crees que te va a pasar algo, porque te está advirtiendo que puedes sufrir un riesgo, puede haber una consecuencia, ¿no? Pero si nosotros no controlamos el miedo, se convierte en fobia. Entonces, la fobia es más difícil de superar. Y muchas de las personas en momentos de pandemia, pues han desarrollado fobias. Ustedes mismos habrán visto, ¿no? Cuando llegan a su casa, de repente, oye, sácate los zapatos, báñate, esa ropa está sucia, pon a un lado, te rocean de alcohol, ¿no? Te piden que estés con la mascarilla en casa, por favor, ya pasamos de una situación controlada a una situación no tanto exagerada, pero sí que está saliendo de control, ¿no? Entonces, tenemos que aprender también a controlar nuestros miedos, ¿no? Muy bien, entonces hemos entendido que las emociones, pues son reacciones ante cualquier situación que se presenta, ¿no? Vamos por acá. Aprender a reconocerlas. Hemos dicho que muchas de las emociones tienen reacciones fisiológicas en nosotros, ¿no?
vacío del estómago, inmediatamente el ritmo cardíaco se acelera, hace sudoración de las manos, las pupilas se dilatan, los ojos parpadean más, hay algunos que tienen tensión muscular. Lo expresamos en nuestros rostros no son los mismos, ¿no? Por más que queremos engañar, siempre la expresión facial nos delata, ¿no? Porque hay ciertas características del lenguaje corporal que van unidas a nuestras emociones, ¿no? Ahora, como dijimos también, hay algunos que unen su pensamiento con su emoción y su cuerpo. O sea, aparte que su rostro manifiesta la emoción, aparte que sus movimientos nos están diciendo que algo está pasando, suelen salir frases, ¿no? Uy, ¿ahora qué me va a pasar? Uy, ¿ahora qué vamos a hacer? Esto se volvió peor, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, suelen demostrar sus emociones con frases. Y bueno, llegamos aquí al análisis de un caso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que de repente quisieran comentar? A ver, chicos. ¿Todo bien? Vamos, entonces continuamos con el análisis de caso. Esperemos su participación en el análisis de caso. A ver, según Rosa Cornejo, el malestar emocional de los jóvenes tiene una explicación. Precisamente todos estamos dejando de hacer actividades valiosas y significativas. Sin embargo, para las y los adolescentes, el no poder participar en eventos sociales, como encuentros deportivos, graduaciones, fiestas o cualquier actividad que lo haga interactuar socialmente, les produce pues malestar emocional. ¿Por qué? Por su propia edad y por su propia evolución. Su cerebro de ustedes exige mayores emociones, ¿correcto? Mayor motivación. Y lamentablemente en este momento te encuentras limitado. Entonces, he ahí el problema que genera pues el conflicto, la baja de emoción, la irritabilidad, ¿no? Porque no estás viviendo pues lo que verdaderamente necesita tu cerebro, ¿no? Porque estás en desarrollo, necesitas conocer, la curiosidad te carcome dentro de tu casa, muchas veces, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Ahora, ¿qué emociones durante la pandemia han vivido los adolescentes? ¿Cuáles han sido las situaciones que han motivado esas emociones? ¿O cuáles han sido las conductas que ustedes han manifestado en su hogar? Entonces, vamos a poder responder esto a través de un cuadrito, en donde nosotros vamos a aplicar el reconocer nuestras emociones. ¿Correcto? Vamos a aplicar este cuadrito. Vamos a poner acá fin, ahí, y nos vamos al cuadrito. A ver, por aquí. Comenzamos con el último. A ver, Roberto Mareda. ¿Me escuchas, Roberto? Roberto Omareda. No está. Peña Taipe. Peña Taipe. A ver, por acá está en chat. Roberto Mareda. Yo sé que estás en chat. Ya. ¿Qué emociones durante la pandemia han vivido los adolescentes? Mencióname una. A ver, escríbeme en chat una. Mientras que Roberto está escribiendo, vamos a preguntarle a otra persona. Marrujo Claudia, ¿me escuchas? Sí. Ya, a ver, mencióname una emoción que hayas vivido los adolescentes en la pandemia. Están viviendo también. En sí, yo creo que frustración.
La frustración. Frustración, ¿ok? ¿Quién más? A ver, gracias, Marrujo. María Cruzado Zapata. ¿Qué otra emoción, María? Am, puede ser tristeza por no poder Tristeza. salir o ir como decía en esa lectura, y convivir con algunos amigos, ir a fiestas, actividades deportivas, entonces. Muy bien, ya se fue a las 2 y algunos amigos. Gracias. Muy bien. A ver, parece que Omareda ya escribió. A ver, Omareda, el temor, dice. Temor, miedo, ¿verdad? Ok. A ver, ¿quién más? A ver, por acá. Zapata ya. Marco Robles. Marco Robles, ¿me escuchas? Marco Robles. Sí, miss. Ya, a ver, ¿qué otra emoción has notado en los adolescentes? Tenemos la frustración, la tristeza y el miedo. ¿Qué otra más han vivido en la pandemia? El estrés. ¿El estrés será una emoción? El estrés es un problema complejo. Mencióname solamente en el caso de emoción. A ver, Nerviosismo. el nerviosismo, muy bien. Nerviosismo. Acá sí le te podría poner, ¿no? Por el estrés. Por el estrés causado. ¿Por qué tuvieron tanto estrés? A ver, dime tú. Porque ya no salían como antes. Porque ya nada es como antes. Ujú. Ok, muy bien. Y alguien más, gracias. Por aquí creo que alguien levantó la manito. No sé quién fue. A ver, Alejandra, te escucho, Alejandra. ¿Qué otra emoción has notado? Irritabilidad, La irritabilidad es una conducta, vamos a ponerlo acá. Pero ¿por qué sería la irritabilidad? ¿Qué emoción? por la ansiedad, Ansiedad o y enojo también, ¿no? Ansiedad y enojo provoca pues la irritabilidad. Muy bien. ¿Y por qué situación crees tú que se produjo la ansiedad y el enojo? ¿Mm? ¿Por qué crees tú que se produjo la irritabilidad? ¿Cuál fue la causa? A ver. porque porque no salen, están encerrados y tienen que estar, tienen que acomodarse a su nuevo estilo de vida. Muy bien. Ok. ¿Por qué será el temor? A ver, ¿por qué será el temor? Gracias. A ver, por aquí, cólera, dice, ¿no? Su compañera. Porque se vio afectada la libertad de los adolescentes. Ok. Frustración y cólera. Muy bien. Afectada la libertad de los adolescentes, ¿no? Muy bien. Por no convivir con algunos amigos. El temor, ¿por qué el temor? ¿Por qué será el temor? A ver. Profesora, yo creo de que tienen el temor ya de que han vivido la misma enfermedad con un familiar, ya tienen el temor de poder salir Ujú. a seguir, pues, ¿no? El nuevo estilo de su vida, tiene el temor de contagiarse y perder la vida. Ok, muy bien. El temor de perder la vida, el temor de contagiar a otros. Te escucho, Machacuay.
Buenos días, profesora. Yo también creo que en frustración también me ha sucedido de que a veces me he frustrado porque en las clases virtuales no lograba entender las actividades que se daba en la clase. Ya. Entonces ahí también estaba mi frustración de no entender y de que por más que yo trataba no entendía. Entonces, Muchas veces en esto de las clases virtuales también a nosotros nos ha costado adaptarnos, ¿no? Entonces, genera pues un sentimiento de frustración, ¿no? Porque se vio afectada la libertad de los adolescentes, vamos a ponerlo acá, ¿no? Acá. Muchos no comprendíamos las clases virtuales, ¿no? Y siempre se han preguntado, pues, ¿no? ¿Y cómo voy a aprender? Si no entiendo, ¿no? Bueno, ustedes se preguntaban cómo voy a aprender si no entiendo. Y yo me preguntaba, ¿cómo voy a hacer mi clase, ¿no? Para que me entiendan. Porque para poder lograr una clase, una conferencia virtual, eso yo lo llamo conferencia virtual, tenemos que tener un esquema, una estructura, ¿no? Después de esto, ¿qué hago? Después de otro punto, ¿qué voy a hacer? Porque yo reconozco que el estar frente a una computadora, pues ya de antemano les va a generar a ustedes una ansiedad, ¿no? Y tenemos pues que interactuar, tenemos que motivarlos también. Entonces, todos nos estamos adaptando a este nuevo medio, que por lo que veo es fructífero, está dando resultado. Se ha profundizado mayor los conocimientos de ustedes. De la misma forma, mi conocimiento también se ha profundizado un poco más, ¿no? Y estamos tratando pues de aplicar las estrategias suficientes para llegar a ustedes, ¿no? Muy bien. Y en el caso de la tristeza, me han puesto aquí por no convivir con algunos amigos. Solamente esas han sido las situaciones que han generado esta emoción. ¿Qué otras? Profesora, también puede ser por la pérdida de familiares. Muy bien, ponemos acá por la pérdida. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado o habrán notado de repente en su cuadra o en su comunidad que hubo un momento en que cuando dijeron que la pandemia también era transmitida por los animales, muchas personas abandonaron a sus mascotas y esto generó tristeza en muchos niños, en muchos adolescentes dentro de sus hogares, ¿no? Yo me tomé la molestia de ir por el parque y vi un montón de gatos abandonados. O sea que de verdad que ver este tipo de situaciones también nos genera a nosotros tristeza, ¿no? Muy bien. Extrañar a familiares lejanos, claro, se vieron en la imposibilidad de poderse reunir con su familia, ¿no? Muy bien, vamos a ponerlo acá, ¿no? Tristeza por no convivir con algunos amigos, por la pérdida de familiares y por no ver, ¿no? Vamos a poner acá. Por no poderlos ver. No poderlos visitar a aquellos que están alejados, ¿no? Ya no había una forma de cómo comunicarse con ellos. Muy bien. Ahora, y el temor, el miedo, bueno, por contagiarse, a que pase algo malo a uno de sus familiares, ¿no? Ser culpable también, ¿no? Ser culpable.
de los contagios. ¿No? En casa también se ha visto, ¿no? Que muchos adolescentes, sus familias caen, pero caen contagiados, la gran mayoría. Y al primero que miran es, no, tú, porque tú te fuiste a la calle,